Quisiera animar a los que se van a bautizar a que esa decisión que están tomando es una decisión espiritual. No es ir a tener un chapuzón en la playa, sino es a expresar lo que Dios ya hizo en su corazón, en su vida, esa fe en Jesucristo como Señor y como Salvador. Entonces yo quiero animarlos, preparen su corazón, preparen su vida. Es un testimonio para toda la gente que vamos y los acompañamos y que le agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes y que creemos que Dios va a hacer algo muy, muy especial en su vida y en su corazón. Y a todos los que acompañamos a los que se van a bautizar, pues que se traigan su itacate, no del pan de itacate, sino su itacate para que podamos compartir con todos y disfrutar con todos y la pasemos bien una tarde. El agua en la playa está deliciosa, deliciosa. Y creo que vamos a pasar una buena tarde. Normalmente llegamos desde las 3 de la tarde, son las 8 de la noche y nadie se quiere ir. Todos quieren seguir jugando, conviviendo, compartiendo. Y es un tiempo familiar en el cual disfrutamos. Le pedía al grupo de los adolescentes que se quedaran, porque el tema que estoy tratando empieza a influir desde esa edad, de la adolescencia. Y es esa libertad para poder ser libre de todas las opresiones, de todos estos espíritus inmundos que la Biblia le llama demonios. La finalidad de entender lo que es el hombre como persona es que somos seres tripartitos, somos tres partes, pero no se puede separar una parte de la otra. Normalmente decimos, no, pues mi espíritu como si fuera algo separado de nosotros, o mi alma como si estuviera fuera de nosotros, y el cuerpo, pues ese sí está aquí y estamos en él. Pero somos seres que somos las tres cosas, somos tres partes, pero unidas y son inseparables. Son separadas solamente cuando partimos de esta tierra y dejamos este cuerpo. Y como seres espirituales hay un mundo espiritual. Ese mundo espiritual es real, la Biblia nos lo enseña desde el principio, y ese mundo espiritual está influenciado tanto por la dirección de Dios, que es nuestro Creador y nuestro Señor, como también está influenciado por el maligno. Y el maligno adquirió todo el poder que el hombre le dio para que él pudiera tener ese control y ese poder. Y hoy he titulado el tema, ¿cómo identificar si tienes puertas abiertas en tu vida, en tu persona? ¿Cómo poder ver si hay esa puerta por donde el enemigo está entrando y entrando en tu vida? Y una vez que entra el enemigo, porque hay una puerta abierta, tiene ese poder para poder influir en tu vida y causarte daño y destruir, a final de cuentas, tu relación con Dios o destruir tu persona. Yo quisiera orar con ustedes para que lo que Dios te va a mostrar, lo que Dios te va a hablar a tu corazón, pues que lo puedas no solamente entender, porque es importante entenderlo, pero que lo puedas recibir en tu corazón, que puedas ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer a tu corazón. Y por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar lo que necesitemos y que no pongamos barreras, que no pongamos límites, porque a veces nos ponemos nosotros mismos barreras al Espíritu Santo, como que diciendo, ya lo sé, qué bueno que lo sabemos, pero todavía no es parte de nosotros. Ah, yo ya lo he oído, qué bueno que lo has oído, pero todavía no lo vives. Y lo importante no es el saber, no es el conocer, sino el vivir lo que dice Dios acerca de estos temas para que podamos ser realmente libres, que es el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios.
Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de poder aprender de tu palabra. Y tú eres el que vas poniendo en nuestro corazón, el que vas sembrando la buena semilla. Y Señor, que no haya nada dentro de mí que apague, que mate, que oculte, que destruya o que impida que tu palabra sea parte de mi vida y de mi corazón. Quita todo lo que está impidiendo, todo distractor, todo espíritu que me impide recibir lo que tú quieres hacer en esta mañana, en mi vida y en mi corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como personas, nosotros fuimos creciendo y dentro del entorno donde nosotros crecemos, recibimos dos tipos de lenguajes. Un lenguaje que es estructurado a través de las palabras. Y las palabras para nosotros cuando éramos pequeños, que todavía no sabíamos hablar, pero tampoco entendíamos las palabras de las personas, no era un lenguaje que nos definía a nosotros. El niño va aprendiendo conforme va creciendo el significado, el sentido de las palabras, no por las palabras mismas, sino por cómo las usan sus papás. Pero otro lenguaje que también nosotros aprendemos desde muy pequeños es el lenguaje emocional. Y dentro del lenguaje emocional, pues estamos estructurados para entenderlo, para recibirlo, para hacer una empatía con ese lenguaje y lo recibimos nosotros desde pequeños. Y ese lenguaje emocional, pues lo va definiendo el cómo reaccionamos emocionalmente al ambiente donde nosotros estuvimos creciendo con nuestros padres. Si nuestros padres eran violentos, agresivos, se va formando dentro de nosotros esa parte de violencia y esa parte de agresión como parte de nuestra manera de responder, de reaccionar. Cuando nuestros padres tenían ciertas emociones, ciertas reacciones, cualquiera que sean, pues nosotros las fuimos asimilando y las fuimos viendo. Y el primer lenguaje que nosotros comenzamos, por decirlo, a hablar, a través de nuestros gestos, a través de nuestras caras, a través de nuestras reacciones, a través incluso hasta de nuestros panchos, pues era un lenguaje emocional. Y ese lenguaje emocional, pues lo aprendimos de acuerdo a cómo reaccionaban nuestros padres. Y nuestro ser, nuestra persona, nuestro cerebro, integra las dos cosas, lo que es la razón y lo que son las emociones también. Y de ahí, quien va a regular a final de cuentas no son tanto los pensamientos y las razones que tenemos, sino principalmente el primer lenguaje que nosotros recibimos, el emocional. Y por eso, antes de que pensemos, ya estamos sintiendo. Antes de que estructuremos una idea, ya la estamos percibiendo la emoción. Y quien habla no son las ideas, sino quien está hablando son las emociones con las que nosotros crecimos, con las que nosotros nos desarrollamos. Y en esta área de las emociones es donde somos muy lastimados y muy heridos. Pero como no fuimos conscientes a través de un lenguaje verbal, muchas veces no podemos entender esa emoción o ese estado emocional en nuestra vida y está aflorando y se está expresando. Y decimos, bueno, ¿por qué me siento enojado? ¿Por qué me siento nervioso? ¿Por qué me siento irritado? ¿Por qué me siento frustrado? Si las palabras que se están diciendo, porque hay un lenguaje detrás de las palabras, detrás de las cosas que están haciendo eco con algo que no hemos sanado, que no hemos arreglado. Por otra parte, nosotros hemos venido creyendo una serie de cosas. Y esas creencias que nosotros tenemos, pues las recibimos de la enseñanza, por la conducta que tuvieron nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos. Y nosotros tomamos esas creencias como verdades, como si fueran verdades absolutas. Y esas creencias empiezan a definir la conducta que nosotros vamos a tener. Y esas creencias se guardan en una parte de nuestro cerebro, el cual no es consciente, igual que las emociones.
y empiezan a expresarse y nos empiezan a definir tanto nuestras emociones como nuestras creencias. Pero además de esas emociones y esas creencias, también empiezan a definirnos nuestro ser espiritual. ¿En qué ambientes espirituales nosotros crecimos? ¿Cuál fue el ambiente espiritual que fue definiendo en los primeros años de mi vida las cosas que yo empecé a hacer? Lo que empezó a afectarme espiritualmente es el tercer factor que va a influir en mi persona. Entonces, muchas veces nosotros somos sanados en un área emocional, cualquiera que sea esta área emocional. Y conocemos la palabra de Dios, conocemos la verdad, porque no la habíamos conocido. Y entonces tomamos esa verdad y reestructuramos la creencia que antes teníamos acerca de algún tema, porque colocamos esa verdad para nosotros y ahora lo que nos mueve es esa verdad. Si para nosotros es verdad, entonces lo creemos, y si lo creemos empieza a definirnos. ¿Por qué? Porque empezamos a movernos en una nueva naturaleza espiritual. Cuando recibimos a Jesucristo, somos cambiados y transformados y nacemos de nuevo. Tenemos una nueva genética, la genética de Dios. Pero hay algunas veces que ya fuimos nosotros sanados emocionalmente, aunque hoy no voy a tratar lo de las emociones, solamente estoy dando el contexto. Somos sanados en nuestras creencias, ya estamos sirviendo incluso al Señor y decimos, ahora sí soy libre, ahora sí ya no hay ataduras, ya fui libre porque ya entendí esa verdad y ya por fin se va a quitar ese temor o esa opresión o esa ansiedad o esa angustia, cualquiera que sea, porque ya lo pude ver, ya traté la emoción y ya soy sano. Pero pasa el tiempo, algo ocurre y otra vez volvemos a caer en la misma condición, en la misma situación. Y uno se pregunta, ¿por qué si ya creí? ¿Por qué si ya arreglé? ¿Por qué si ya hice lo que me dice la palabra? ¿Por qué otra vez estoy volviendo a lo mismo? Bueno, cuando nuestra conducta es repetitiva sobre lo mismo, es que ahí ya hay una apertura en nosotros donde el enemigo pudo entrar y tiene influencia sobre nuestra persona y nuestra vida. Con esto no quiero decir que todo el tipo de pecado que nosotros practicamos tiene una influencia espiritual, como vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos en la Biblia a Adán y a Eva, Dios nos presenta a Eva como que hablando con el enemigo. Primer error, escuchar al enemigo en lugar de escuchar a Dios. Y empieza a platicar el enemigo con ella. Y mira lo que normalmente ataca al hombre en primer lugar. Satanás se acerca a ella y le miente a la mujer. Y muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es la mentira. Es que miento. No, vamos a ver detrás de la mentira qué es lo que hay. La mujer descubrió que había mentido el enemigo y que le ofreció algo que no era cierto. Y por eso dice, cuando Dios la confronta, la serpiente me engañó y por eso yo actué en lo que la serpiente me dijo. Satanás utiliza una serie de palabras para que la persona de Eva vea como algo agradable, como algo bueno, para que Satanás tenga el primer lugar en lugar de Dios, para que lo que Él le ofrece tenga valor, tenga significado, sea importante. Y usa el manejo del lenguaje, usa las palabras
para él ponerse por arriba de Dios. Si tú eres una persona que a través del lenguaje controlas, manipulas, regulas a la gente, incluso a tu esposo o a tu esposa, y le das el maquillaje para que se haga lo que tú quieres, se le llama mentira. Porque a final de cuentas te va a apartar de Dios y de lo que Dios quiere. No es en sí la mentira. La mentira es decir, no, es que soy mentiroso. No, no. Quieres ponerte en el lugar de Dios. Quieres tener el primer lugar por arriba de Dios. Cuando vemos que dices cosas, que exageras números, que dices más de lo que es, que estás levantando las cosas, estás queriendo tener un lugar que diga que es más importante, que es más significativo, que lo que tú dices sí es valioso, sí es importante, que a donde tú fuiste fue el mejor lugar, que fue lo mejor que te ocurrió, todo eso. Estás mintiendo, pero ¿qué está detrás de esa mentira? Estás queriendo que la persona ponga sobre tu persona su confianza, su seguridad y te vea como una verdad absoluta. Cuando Eva empieza a hablar con Satanás, algo que me llamó la atención y que me llama la atención es que Eva le dice a Satanás, Dios nos dijo que no comiéramos del árbol ni que lo tocáramos. Hay gente que utiliza a Dios, al Espíritu Santo, para decir cosas que Dios no ha dicho. Nunca dijo Dios que no lo tocaran. Y hay gente que ni ha consultado al Espíritu Santo, que no ha consultado a Dios y toma decisiones en base a lo que ya su corazón se desvió de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Y es ahora cuando ya esa mentira, esa desviarme de lo que Dios quiere para hacer lo que yo quiero. Dios me dijo que hiciera esto, ¿cómo no voy a hacerlo? Si Dios, pues ya ¿qué se te puede decir si Dios te dijo? Como a Satanás, ¿qué le va a decir a Eva? Si Dios le dijo que ni tocara el fruto, ese árbol. Entonces empezamos nosotros a caer en esa trampa, pero no es de vez en cuando, ahora ya es algo común en nuestro lenguaje, en nuestra manera de hacer las cosas, en decirle a la gente cosas, pero con un espíritu no correcto, sino desviarla hacia donde yo quiero que vayan, hacia donde yo considero que deben de ir, hacia donde yo considero que deben ser, por envidia, por rencor, por lo que tú quieras, pero ya no hay un corazón recto, ya no hay un espíritu recto. Y empezamos a desviarnos de lo que Dios quiere hacer en esa persona, en esa familia, que a final de cuentas es separarlo de Dios. Entonces el problema es la mentira repetitiva. No, yo ya estoy bien, yo ya me arreglé con Dios. Y no es cierto. No, yo ya eso lo tengo acá. No es cierto. Quieres que la gente te siga aceptando, que la gente te siga aprobando, que la gente no te rechace cuando tú sigues practicando el pecado. Y vives en eso. Pero el mayor daño lo recibes tú, no lo recibe uno. No lo recibió Satanás, lo recibió Eva. Pero hay otra cosa también que es importante además de la mentira. Cuando nosotros que fuimos creados para amar y para bendecir a las personas, no podemos nosotros amar si el amor de Dios no está en nosotros, no es parte de nosotros, porque para eso fuimos creados, para reflejar el amor de Dios, para expresar el amor de Dios. Pero el enemigo ha puesto en nosotros el centrar ese amor no en Dios, sino en nosotros. Y a eso la Biblia le llama egoísmo. Y cuando yo centro todo en mi persona, para mi placer,
para mi bienestar, para que yo me sienta a gusto y cómodo, me estoy separando de lo que es mi Dios y lo que es la esencia de Dios. Ya no me define ese amor por Dios, ni el amor de Dios en mí para reflejarlo en mi prójimo, sino me define como yo el centro, como yo el propósito de todas las cosas. Ya no es el propósito de Dios en mí, sino que es mis propósitos. Y yo busco cómo divertirme, cómo pasarla bien, cómo todo. Pero ya no me interesa tanto mi familia, ya no me interesa tanto la esposa o el esposo, sino que yo la pase bien, que yo me sienta bien en todas las áreas. Cuando eso es repetitivo, que no puedes amar, que no sabes quitarte ni ser empático con otras personas, es que se abrió alguna puerta en tu vida y ahora te estás separando cada vez más de Dios. Quizás no sea, estoy poniendo un panorama de posibilidades de puertas y no quiero decir que con esto sean todas las puertas. Quizás el problema es de que tienes mucha inseguridad, tienes muchos temores y siempre los temores, a cualquiera que sean las cosas, están definiendo esa toma de decisiones, ese ver un futuro, pues ya ni el futuro ves, porque es tan grande el miedo, porque es tan grande el temor, que te quita la paz de Dios. Y la paz es la riqueza que tiene nuestro corazón. Pero ahora, o son los miedos, o son las angustias, o son los afanes que están tan fuertes en nuestro corazón que nos impiden el que tengamos la presencia de Dios y esa paz de Dios. Pero ya en todo lo que hacemos andamos con mucha ansiedad o andamos con muchos temores y ya lo analizamos, ya oramos, ya clamamos y en un tiempo estamos bien y otra vez se vuelve a manifestar. Entonces está hablando de que hay algo muy fuerte, una ventana donde el enemigo está influyendo. Quizás el problema no sea con el amor, no sea con la paz, pero ya nada te anima, nada te llena de alegría. Solamente trabajar como burro y estar haciendo las cosas. Y ya no ves la posibilidad de que Dios empiece a trabajar en tu corazón, sino que ahora lo único que te da alegría es trabajar por trabajar. Hacer las cosas por hacer las cosas. Como si eso fuera lo mejor que hay para con nosotros. Y entonces ya se desvió el propósito de Dios, que lo más importante no es el hacer cosas, sino el que la presencia de Dios sea en nosotros. Y ya se quitó el gozo de Dios en nuestro corazón. Ahora es hacer y hacer y hacer. Ya no hay gozo. Y ya para todo te sientes bien porque haces. Te sientes bien porque trabajas. Te sientes bien. Pero ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está el gozo, el propósito de Dios en tu corazón o en tu vida? Desapareció. Posiblemente no sea ese el caso, sino te enfermas. Tú dices, bueno, pues te enfermas y no hay problema. Pero te enfermas y te enfermas y te enfermas. Y sales de una enfermedad y entras a otra. Y sales de esta enfermedad y entras a otra. Y antes era la pierna y ahora es el riñón y ahora es el páncreas y ahora es el hígado. Pero ya no sabes ni a qué órgano de tu cuerpo le falta que se enferme. Y te enfermas o tienes accidentes y accidentes. Ya hasta te atropellaron, ya te caíste, ya te arreglaste. Tú dices, no es posible. Hay algo que no quiero decir que todos los accidentes y todas las enfermedades sean una influencia demoníaca. Hay bacterias, hay virus. Estoy hablando que también cuando esto es continuo y repetitivo, hay algo ahí que el enemigo está influyendo. O quizás no sea así. No tienes un trabajo y duras 3 meses. Otro trabajo, ya duraste 4 meses, pero el que sigue 2 semanas. Y otra vez, y nunca logras permanecer en un trabajo. Nunca logras alcanzar un éxito. Nunca logras tener algo tuyo.
Siempre has sido fracaso tras fracaso, derrota tras derrota. Le has probado de todo y has querido de todo. Y no lo vemos. Y puede ser una influencia que el enemigo tiene sobre nosotros. Por eso es importante que consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña cuando nosotros abrimos esas puertas y cómo el enemigo puede entrar y nos puede destruir. Dice en 2 de Corintios en el capítulo 10, en el verso 4, porque las armas con las que nosotros peleamos, dice de milicia, lo habíamos visto, no son carnales, sino poderosas en Dios, no poderosas en ti. El poder viene de Dios. Para la destrucción de fortalezas. Entonces las armas de Dios es para que destruyamos fortalezas. Esto que acabo de mencionar, la mentira, el egoísmo, estar con miedos, son fortalezas que de alguna manera entró, no sé en qué edad, y eso es lo menos importante, entró a tu vida. Y ahora es una fortaleza del enemigo. Y en esa fortaleza, él tiene control para que tú no sigas avanzando, para que tú no sigas creciendo, para que con esa fortaleza te separe todo el tiempo de Dios. Y con el tiempo tú digas, Dios no me ama. Dios no tiene algo importante para mí, ni algo significativo para mí. ¿Y cómo entonces Dios nos da el poder y está en Dios para derribar esas fortalezas? Y comienza con derribando argumentos, que es cambiar el como nosotros veíamos esa enfermedad como algo ya natural, ese miedo como algo natural, ese fracaso como algo natural, esa mentira ya como algo natural. Pues ya lo empiezo a ver como lo dice la Biblia y digo, eso no es, yo no quiero ser así, yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero definirme por el aplauso y el reconocimiento de la gente, yo me quiero definir por mi Dios, yo quiero estar bien con mi Dios y ser íntegro, ser transparente en todas las cosas que hago, que digo, en mi corazón. No quiero vivir dos cosas. Entonces dice que esa fortaleza que Dios nos dio es para derribar, esa fortaleza que tenemos que nos dio el enemigo y por donde entró el enemigo, la palabra de Dios, la verdad de Dios es para derribarla, para destruirla. Y derribamos esos argumentos. ¿Cuál es el argumento que ha trabajado en tu corazón? Mira, si vives fornicando o adulterando o mintiendo o robando, cualquiera que sea, ¿qué hay detrás de eso? No es en sí el robo, no es en sí la mentira, no es en sí el adulterio, no es en sí la fornicación, no es en sí la amargura. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que te lleva y que te impulsa para moverte en eso? No veamos en si es que estoy en pecado, pues ya lo sabemos, nosotros lo identificamos, pero ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que hay detrás cuando lo haces? ¿Por qué no comenzamos a verlo? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo que nos motiva, que nos impulsa? Eso es algo espiritual, para yo usar la mentira, para yo usar a Dios diciendo que Él dijo cuando Él no ha dicho nada, cuando Él no ha hablado. Y voy a tomar decisiones muy importantes en mi vida, pero es por codicia o por orgullo o por altivez y no por humildad en el corazón. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que creí en algo que no es de Dios, acepté algo que no es de Dios en lugar de la palabra que sí es de Dios. Entonces, ¿por qué no analizar? ¿Por qué no profundizar para poder ver qué es lo que no viene de Dios? Y llevando cautivo todo pensamiento a esos argumentos,
Y esa fortaleza va a generar pensamientos en mí. Y dice que cuando esa verdad viene de Dios y yo la creo, ahora mis creencias van a ser, esta nueva creencia de la palabra que Dios me ha dado, van a hacer que yo empiece a ver como verdad la palabra de Dios, y ese pensamiento que antes venía, ya no le doy lugar, lo pongo cautivo, lo separo, ya no lo dejo que sea parte de mi persona. Yo digo, eso no me lo está mandando mi Dios. Mi Dios no me manda un miedo, mi Dios no me manda un fracaso, mi Dios no me hace pensar como yo la más importante persona. Mi Dios, ¿de dónde viene eso? ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que está diciendo. Entonces lo que dice que podemos estar cuidando, ¿cuál es la raíz que el adversario está usando? No veas la planta, no veas en sí la mentira, eso no se arregla nada. Que podamos profundizar y ver la raíz para arrancar la raíz y todas las conexiones que ha hecho, que nos está lastimando y que está destruyendo. Si no arrancamos la raíz, lo vamos a repetir y repetir, porque se ha vuelto una fortaleza del enemigo que nos va a destruir y nos va a apartar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuál es? No sé si te has preguntado, entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad ante estas ventanas abiertas o esta puerta abierta que el enemigo tiene? Identifica el área. ¿En qué área es donde tiene más poder el enemigo? Si no sabes, los varones, pregúntale a tu esposa, te va a ayudar. Te va a ayudar. Mira, tú tienes estabilidad, tú tienes esto. No sé por qué las mujeres tienen como un sexto sentido. Ellas como que captan perfectamente bien las cosas. Yo siempre he dicho que las mujeres nacen con una antena de esas parabólicas y el hombre con una antenita de radio y así doblada. Y entonces la mujer capta todas las cosas, pero el hombre apenas si le llega la onda AM. Ahí le llega a su. Entonces, pregúntale a tu esposa, te va a decir, te va a ayudar. Y cuando tú quieres de alguna manera establecer eso, dile, mira, ayúdame. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves en mí? Yo le digo a mi esposa, oye, ¿qué ves? Y yo digo, ay, ¿para qué pregunté? Pero me ayuda, me ayuda. Es bueno para mi vida, es bueno para mi persona, porque me ayuda a ajustarme. Yo creí que estaba de maravilla, pero cuando ya me empieza a descifrar, me doy cuenta. Pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa. Para eso es la pareja, para poder ver lo que el otro ve y que pueda percibir cuáles son esos puntos donde se apoya el enemigo para poder tener una fortaleza y que nosotros caigamos y a final de cuentas, pues no sea Dios el que habla a través de nosotros, sino nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra avaricia, cualquiera que sea. Pero preguntarnos por qué, cuál es la raíz que está ahí metida. Esa es parte de tu responsabilidad, es parte de mi responsabilidad. ¿Cómo voy a arreglar algo que nunca veo? ¿Cómo voy a aceptar algo que no quiero reconocer? Pues eso es lo que necesito como mi parte. Cuando nosotros practicamos y practicamos el pecado, la Biblia le llama iniquidad. Y esa iniquidad es la práctica continua de un pecado voluntario y habitual. Ya sabes que vas a mentir y ya sabes que normalmente lo haces, pero lo sigues haciendo. Eso se llama iniquidad. Y Dios es claro en base a eso. Y es una señal
donde tú y yo le estamos permitiendo al enemigo que tenga influencia sobre nuestra vida para que se haga a final de cuentas su propósito y no el nuestro. Nosotros vemos a corto plazo, Él ve a más allá lo que va a suceder y lo que va a ocurrir. Y nos dice en Romanos 3:23 que hay diferentes tipos, vemos cómo hay diferentes tipos de pecado. Y por eso hay pecados en los cuales nosotros nos podemos envolver muy fácilmente. Se nos da, nos juntamos con un mentiroso y ya también nosotros estamos evangelizando, haciéndolos más grandotes, nuestras ideas, nuestras cosas, lo estamos haciendo mucho mayor. Y eso pues no es correcto, eso no está bien. Dice en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, del pecado que nos rodea. Dice que tú te puedes despojar de ese pecado que te está envolviendo, que te está rodeando, que ya es una manera, dice, que tú lo puedes hacer, que empecemos a hacerlo. Hay pecados que son por el ambiente donde estamos, por las costumbres y hábitos que tenemos, pero hay otros pecados que es por nuestra naturaleza carnal. Y dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Bueno, hay pecados que son carnales, pero tienes al Espíritu de Dios que se opone a ese pecado y vivimos en una guerra, vivimos en una lucha para poder hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Eso no es un pecado repetitivo, sino es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, donde ahora la verdad de Dios está tomando un lugar muy importante y significativo en nuestra vida. Entonces, cada vez que pecamos, no es porque seas controlado o seas influenciado, es por el ambiente que te rodea o puede ser por tu naturaleza pecaminosa. Y eso no es lo que estamos viendo. Pero cuando es un pecado ya recurrente, cuando ya es algo habitual, empezamos a hacerlo y después ya se abrieron puertas, se abrieron ventanas y ya el enemigo pudo entrar. Y entonces empezamos con pensamientos no de Dios, sino distorsionados. Y empezamos a tener un octavo sentido. Ya empezamos a pensar que lo que las personas piensan. No, es que él piensa o ella piensa o aquel piensa cuando ni siquiera lo piensa. Y tú ya estás pensando que el otro piensa. Y eso, en lugar de ayudarnos, nos va separando y nos va dañando. Y nos empezamos a distorsionar todo a poco. Y nos van influenciando. Y va haciendo gran destrucción en nuestra vida. ¿Te has preguntado de dónde vienen ese tipo de pensamientos? ¿Son tuyos esos pensamientos? ¿Tú los estás generando esos pensamientos? ¿O ya es el enemigo que ni cuenta te estás dando y está destruyendo? Que cada vez que te arreglas, cada vez que pones claridad, cada vez que declaras, estás por un tiempo sano, estás libre, estás lleno de gozo, amas todo, y al poco tiempo otra vez lo mismo. Eso son ventanas abiertas. Eso sí es el enemigo. Mira, hay un caso, dice en Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que sorprendieron en adulterio. Y poniéndole en medio, le dijeron, querían probar a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tratándole para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía sobre la tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué fuerte palabra. El que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero que lance la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo con la mujer. Pudieron ver su pecado, que hay pecado natural. Algunos de estos judíos creyeron en él y más tarde se acercan a él para preguntarle y regresan con algunas preguntas. Y dice en el versículo, el mismo capítulo 8, pero ahora el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Qué palabra tan fuerte. Si permanecen en la verdad, entonces en mi palabra van a ser libres de toda esa opresión. Y mira lo que le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué les parece? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Pues ¿cómo es eso en qué engaño tan fuerte han vivido? Más de 400 años fueron esclavos del faraón. Y después siguieron las victorias en ellos cuando entran a tierra prometida, pero después volvieron a los ídolos y vuelven a ser conquistados. Y ahora los caldeos, los babilonos, los asirios, los griegos, pero toda su existencia esa nación vivió como esclava, y actualmente en el tiempo de Jesús estaban siendo gobernados y esclavizados por los romanos. A ellos tenían que dar cuentas, a ellos tenían que pagar impuestos, a ellos tenían que hacer todo. No era una nación libre. Y dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. Yo soy cristiano, y como soy cristiano, yo jamás he sido esclavo de nadie. ¿Has oído eso? Entonces, ¿y qué pasó con el orgullo? ¿Qué pasó con la mentira? ¿Qué pasó con la avaricia? ¿Qué pasó con la codicia? ¿Qué pasó con tantas cosas que hay en el corazón? ¿Cómo le llamas a eso? Si dices que no has sido esclavo, porque decimos: es que yo soy descendiente de Abraham también, porque vengo de Cristo, y como acepté a Cristo, qué bueno. Jesús lo sabía. Se habían acercado y les dice Jesús: si realmente quieres ser mi discípulo, pues necesitas ser libre. Si no hay esa libertad, vas a caer continuamente en pecado. Esos pensamientos nos van destruyendo poco a poco. Entonces nos damos cuenta como cristianos que también hemos sido esclavizados. Juan 8:34 le dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué está diciendo? Todo aquel que hace voluntariamente el pecado es esclavo de ese pecado y no lo puede dejar de hacer. Yo te hago la pregunta: ¿cuántas veces has intentado dejar de mentir? ¿Cuántas veces has intentado de manipular con las palabras para envolver a las personas y que las personas te digan: pues sí, así es? O tu esposo o tu esposa, porque pues has querido tener ese control. Y empezamos a ver que entonces cuando nosotros estamos y dices: pues ya sané de esto, ay,
Qué felicidad. ¿Cuántos han tenido por un buen tiempo una enfermedad y de repente sanan y se sienten súper felices? ¿Cuántos saben, verdad? Yo digo, ay, sí, gracias Señor, qué bendición. Pasan 2 meses y otra. Tú dices, híjole, pues si ya había salido de eso. Y sales de esa y otra. Tú dices, ¿cómo es posible? Ah, bueno, algo está pasando. Entonces, nos habla de la práctica voluntaria. Dice 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, miren la buena noticia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es una bendición, tenemos a Jesucristo. Para eso apareció Jesucristo. Nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos a Cristo. Satanás es un ser creado, no es un Dios. El hombre lo ha hecho como Dios, pero no es un Dios. Es una criatura que se contiene en el dedo de Dios. Es Dios el creador de todas las cosas. Tenemos al hacedor y al creador de todas las cosas. Y es lo que está estableciendo. Para eso vino Jesucristo. Para eso se estableció. Y somos simiente de Dios. Y esa es la bendición. Mira, ¿cómo hacemos el pecado? ¿Y cómo caemos en pecado? Empezamos nosotros, desde antes de cometerlo, a maquinar, a planear, a ver por dónde vamos a entrar, cómo vamos a hacer, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Estás planeando, estás programando, estás estructurando todas las cosas. Por eso nos dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿A quién? ¿Qué es lo que estás planeando? ¿Qué es lo que estás estructurando? ¿Qué es lo detrás de que está ahí en tus pensamientos que estás llevando todo eso? ¿Qué es lo que te está sosteniendo? ¿Quién va a ser tu amo? A quien tú te sometes, a quien a final de cuentas nosotros obedecemos. Y cuando nosotros obedecemos eso, pues va a hacer lo que nos gobierna. Yo recuerdo hace años, había un grupo de jóvenes que estaban en la congregación, estábamos todavía en el primer auditorio, donde es ahora la casa de oración. Y vinieron un grupo de jóvenes que recibieron a Cristo, estaban muy motivados. Y uno de ellos era un joven atractivo, con muchos sueños y muchas ilusiones. Y me decía, me hablaba, y yo le decía, ten cuidado. Y su problema era que le gustaba fornicar, andar fornicando todo el tiempo. Y le dije, abandona esa práctica, no te va a bendecir. Tú lo ves como una conquista, pero no es una conquista. Siempre vas a querer más y más y más. Y te va a destruir tarde o temprano. Pasaron los años, dejó de congregarse porque siguió con la misma práctica. Y después de algún tiempo me mandó llamar. Fui, ya no tenía casa. Estaba casado, tenía una esposa y 2 hijitas bebés. Y lo vi muy mal, muy demacrado, muy delgado. Le dije, ¿qué es lo que tienes? SIDA. ¿Y qué es lo que pasó? Pues en una de las relaciones que tuve, pues me contagiaron y ya contagié a mi esposa y mis hijas nacieron también con SIDA. Y hablé con él, me dolió mucho, me dio coraje contra el enemigo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que su pasión, su pecado, lo fue a matar, lo fue a destruir y murió? Ya no supe de la esposa y de las bebés, pero era algo muy triste. Muchas veces pensamos que nosotros vamos a salir de eso y que a veces pensamos, es que como yo me congrego, como yo voy. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 7, en el verso 8.
Y le está hablando en aquellos tiempos. Dice, he aquí, vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, decir algo que dijo Dios, que no dijo Dios, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os postraréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vosotros, delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Lo voy a actualizar. Vives mintiendo, vivimos robando, vivimos odiando, vivimos con mucha violencia en nuestro corazón, vivimos adulterando o fornicando. Y venimos a la congregación, cantamos, adorando y decimos, ¿habrá algo de malo en esto? Voy a la congregación y ahí se me arregla todo. Es lo que está diciendo si lo actualizamos el día de hoy. Y es Dios el que está estableciendo eso. ¿Estamos pecando nosotros o estamos huyendo del pecado? ¿Estamos nosotros separándonos de eso? Entonces, si está pasando eso, es una puerta abierta. Si estás viendo que eso ocurre continuo, es una puerta abierta. Es tiempo de ver la raíz para cerrarla. La segunda causa por la cual podemos tener puertas abiertas. Cuando algo es repetitivo, como dije, cuando es una enfermedad tras otra enfermedad, o un accidente tras otro accidente, o una lucha mental tras otra lucha mental, o un que te corren y te corren y te corren de todos los trabajos, o un que ya estás alcanzando algo y de repente se derrumba todo, que no puedes contenerlo, que no puedes levantarlo, que no lo puedes estructurar y se derriba otra vez todo y lo vuelves a levantar y lo vuelves a hacer y otra vez se vuelve a caer. ¿No será que hay algo ahí, que se abrió alguna puerta y entró el enemigo y a través de tus mismas reacciones y tus mismas cosas está influenciando Satanás? Quizás, no sé si has visto a personas, yo los he visto incluso aquí en la congregación, que se cayó y se fracturó. Ya anda con el pie enyesado. Ya se le arregló el pie y a los pocos meses se cayó y ya se rompió el brazo. Y trae el brazo enyesado. Ya se arregló del brazo y se cayó para atrás y ya la clavícula, porque se torció medio raro, ya se le rompió. Y luego que ya le salió un quiste acá, que ya le salió una bola acá, que ya le operaron de aquí, que ya le operaron de allá. Y todo el tiempo ha estado enfermo. ¿Cuántos de ustedes conocen gente así? Yo sí conozco, a algunos les está llegando. Y tú dices, ¿cómo es posible? Todo el tiempo han estado las enfermedades o los accidentes tras accidentes en la vida de la persona. Esto es una influencia espiritual. Mira, en el libro de Lucas, en el capítulo 13, en el verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. No dice tenía una enfermedad, sino espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero era sábado y los fariseos andaban viendo a ver en qué lo agarraban en un sábado. Dice en el verso 15, entonces el Señor, cuando le dicen, ¿por qué andas sanando en sábado? Le respondió y le dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham,
Mira, a esta cristiana, a esta que se congrega en Fuente de Vida, está diciendo que Satanás había atado 18 años. Entonces tenía una ligadura, una atadura, y no podía ser sana. Dice, a esta que Satanás había hecho, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. No se le debía de quitar esa atadura que tenía del enemigo, tanta influencia sobre su vida. Y a veces como que nosotros decimos, bueno, ¿cómo que está diciendo hija de Abraham? Porque era una mujer judía y espiritualmente pues conocía de lo que Dios había establecido para su pueblo. Pero aunque conocía y estaba conociendo, vivía con esa atadura del enemigo. Entonces podemos ver que esto a todos nos puede atacar. Dice en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué bueno que eres de Cristo, qué bueno que eres descendiente de la promesa de Abraham y que estás injertado por medio de la fe en Cristo en Abraham, pero eso no te libra de que tenga y puedas tener una atadura en tu vida, solamente para abrir tu corazón y tus ojos. Tanto tiempo enfermo y no te has dado cuenta, tanto tiempo viviendo con una condición en la cual no puedes ser libre y no lo puedes ver. Nacimos para la gloria de Dios y nacimos para ser libres, libres, no para manipular las palabras para nuestro propio beneficio, sino para que sea la voz de Dios sobre nuestra vida y en nuestro corazón. A lo mejor, cuando eras pequeño, que tenías accidentes y accidentes, o estabas enfermo y enfermo, alguna enfermera o algún médico dijo, este niño, esta niña se la va a vivir entre hospitales. Declaró una maldición. La mamá lo aceptó. Ay, pobrecito de mi hijo, doctor. No, pues sí, ya nació defectuoso, pero ya tiene el niño 60 años y ha estado enfermo y enfermo y enfermo y enfermo y no sale. O de esos niños que se suben y ya se rompió el pie, ya corrió, ya se rompió el brazo, ya se subió al triciclo y del triciclo ya se fracturó, ya se rompió la nariz, ya se hizo. Y vas y te dicen, no, este niño va a vivir aquí en el hospital. Puro accidente le pasan a este niño. Y tú lo creíste. Pero ya tienes 40 años y chocas, te pasan accidentes y accidentes y accidentes. Ya hay algo espiritual en eso. O a lo mejor, ¿no será que no te gusta tu cuerpo? Yo no sé por qué tengo estas piernas, parecen hilos. No me gustan. Y se te fractura el hilo. Y se te fractura el otro. Y ya no caminas con la cadera bien. Ya fue la otra rodilla. Ya fue la otra. Ya. Y todo el tiempo te estás rechazando. No me gusta la cara. No me gusta el cuerpo. Debí de haberte. Eres único. Qué bueno que Dios nos hizo únicos. Que no te tienes que parecer a nadie. Que no tienes que tener la nariz diferente de la que Dios te dio. Es que esa nariz la heredé de mi abuela, pero esa era nariz grandota. No, eres único. Es algo que Dios te dio para que no estés quitando y estés queriendo cambiar, que estés queriendo transformar, porque es algo que Dios hizo para tu vida y es lo que Dios quiso para ti. Y esa es la bendición que tenemos de parte de Dios. A veces el problema no está nada más ahí. Está, como dije, en la sexualidad, donde no es la vida sexual de la pareja para disfrutar la relación, la comunión, la interacción, sino nada más el placer. Y cuando nada más vamos por el placer, nada más soy yo, no me importa si el otro disfruta o no.
que yo disfrute. Cuando no es en el área sexual donde yo estoy centrado en eso, pues quizás sea ahora buscar el placer en el alcohol y empiezo a tomar y a tomar y a tomar y nunca es suficiente. Siempre hay un pretexto. Es que estaba con los cuates y me tomé una, pero bueno, no fue una, ¿eh? Como una no es ninguna y una es la mitad de una, pues me tomé la otra. Y como no es una, pues ya me acabé el cartón. Y ya estás mareado, ya vienes molesto, ya es parte de tu vida. Ya no puedes estar disfrutando un momento sin que tomes alcohol o sin que estés con las drogas y que estés tomando drogas para construir una realidad diferente, como si esa realidad no afectara con el tiempo esa droga a tu cerebro y que después ya no coordinas, que después ya no puedes integrar. Y tú dices, no, pues no pasa nada. No, sí pasa. Vas a ser destruido y vas a tener problemas muy fuertes. Quizás ese no sea tu problema, quizás sea otros los problemas que estás pasando. Ya no es en el alcoholismo, ya no es en las drogas, pero ya no puedes vivir porque los temores son tan grandes en tu vida y la inseguridad está gobernando tu corazón y te expone cada vez más y más. Pues es una ventana abierta. Hay que ver cuál es la raíz, porque tenemos a un Dios poderoso para que se pueda romper esa secuencia, esas declaraciones, eso que yo no me acepto, eso que yo no me gusto, eso que yo quise tener los ojos color violeta y me salieron negro azabache, pues yo, eso que yo quisiera ser delgadito. Ya no les voy a preguntar, pero eso que yo quisiera ser delgadito y no soy tan delgadito. Y empezamos en tantas luchas en nosotros. Dios te diseñó. Para Dios, su obra fue perfecta. Tú eres una bendición de Dios. Que no lo sepan valorar otros, ese es problema de otros. Lo importante aquí es que tú sí te valores, sí lo reconozcas. El tercer punto, ya no eso repetitivo por algo tuyo, por algo que se te dijo, que se te declaró y lo creíste. Otra parte por donde el enemigo puede entrar, esta es la tercera y es la última, no quiere decir que sean todos, sino si alguno de tus familiares estuvieron en prácticas del ocultismo, si alguno de tus tíos, tus abuelos, tus familiares practicó algo en lo oculto, en la ouija, en conjuros, en brujería, en lectura de la palma de la mano, en lectura del café, de las hojas del té, de tantas cosas que se emitieron y que querían conocer y querían, decían, es que es un juego. No, no es un juego, es algo espiritual. Y abres las puertas a un mundo espiritual que jamás vas a tener tu control sobre él. Creyendo que tienes control, te va a controlar y te va a destruir poco a poco, sin que te des cuenta. Mira, vamos a ver un caso en la Biblia de esta herencia que recibimos muchas veces por el ocultismo. Dice en Marcos 7:24, relata el caso de una mujer sirofenicia que viene con Jesús porque su hija, una niña, estaba endemoniada. Y viene con Jesús y le dice al Señor que si por favor libera a su hija porque el demonio ha afectado a una niña. Entonces hasta los niños son afectados por esos espíritus inmundos que la Biblia le llama demonios, para tenerlos controlados y sometidos. Y dice en Mateo 7:27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A lo que la mujer le contesta. El 28, respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Jesús ve esa respuesta que tiene la mujer en esa humildad y le contesta, entonces le dijo,
por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Le estaba diciendo perro a esta mujer? Cuando no conocemos el lenguaje bíblico, pues hacemos declaraciones que no son. No, ¿a quién le llamaban perrillos? ¿A quién le llamaban perros los judíos en esa época? A una persona que había sido judía y se había casado con otro que no era judío. Y Dios le dijo que no hicieran eso, porque entonces iban a ir en pos de otros dioses y se iban a apartar del único Dios verdadero. Y que no hicieran eso. Y ellos, los judíos, a los que se habían casado con otros que no eran de su mismo pueblo, eran llamados perrillos. Entonces, Dios, sabiendo que se podían desviar de la verdad de la palabra, les decía que no lo hicieran. Esta mujer era sirofenicia. Eso quiere decir que esta mujer pertenecía a la región de Fenicia. Según los teólogos, dicen que Fenicia fue un lugar tan poderoso en las artes del ocultismo, de una posesión demoníaca que influyó muchísimo sobre Israel para desviarlos de su Dios. Y la mujer que se levantó en esa región para gobernar junto con su esposo era Jezabel. Y venía de ahí. Y esta mujer, sus descendientes eran de ese mismo lugar. Y está estableciendo, no a lo mejor no ella o el esposo, no sé quién había sido judío, pero el otro era de esa región. Y traía esta herencia y parecería que pues no la quería liberar, pero no. Miren qué dice Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Entonces, ¿y qué de los gatos? No está hablando de los animales. Está hablando de los que, conociendo la verdad y habiendo aceptado a Jesucristo, se desviaron y ahora son los que atacan, los que juzgan, los que critican, los que menosprecian, los que todo el tiempo están viendo las fallas de los pastores, de los líderes, de las gentes. Todo el tiempo están hablando y todo eso. A eso le llama la Biblia los perros, que conociendo el mover de la iglesia, ahora como se han desviado de su fe, empiezan a atacar durísimo a la iglesia y a golpear a la iglesia. ¿Por qué vas a diezmar? ¿Por qué vas a hacer todo? Y siempre están. A eso la Biblia le llama los perros. Y luego sigue, y los hechiceros, los fornicarios. Fíjate, el que a su propio cuerpo, contra su propio cuerpo peca. El adúltero y el fornicario, contra la promesa que hizo el adúltero y el fornicario. Y dice, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tú dices, no, yo no amo la mentira. ¿Qué es lo que te define? En tu lenguaje, en tu manera de hablar. Eso es lo que está estableciendo. Que una vez que tú profesas que eres creyente, te la pasas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, sembrando discordia, división, envidias, rencores. Y eso la Biblia le llama los perros. Por eso Jesucristo vino y viene esa mujer. Y esta mujer está diciendo, yo creo en ti como el Mesías. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo en esa palabra que tú estás diciendo. Por eso esa palabra que tú estás aventando, yo también la tomo. ¿Qué está diciendo? Yo te acepto a ti. Dice, por esta palabra que acabas de decir, esta es la fe que tienes, tu hija es libre de ese demonio. A veces nosotros tomamos a la ligera las cosas ocultas. Ay, que se va a disfrazar mi hijita de brujita.
y mi hijito de diablito, o de fantasmita, o de yo no sé de qué. Y ahí traes a la bruja, bueno, la brujita, ahí la traes. Triqui, triqui, Halloween. No, no es un juego. Son puertas que abrimos. Son momentos que abrimos. Son días que el enemigo espera para que tú ofrezcas a tus hijos, vistas a tus hijos, les pongas un manto sobre algo oculto. Y eso empieza a definir algo que va a pasar después con el tiempo en la vida de tus hijos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Ten cuidado con las puertas, con esos juegos de internet donde salen demonios y salen culebras y salen todo, pero hay que jugar y hay que matar. Estás abriendo puertas y después te van a controlar y ya no vas a poder ser libre. Cuando te metes a la pornografía, ya no vas a poder ser libre. Todo el tiempo vas a estar pensando de una manera distorsionada de lo que es la vida de la pareja. Te está robando el que puedas amar a una persona. Te está robando el que puedas aceptar a una persona. Estás concentrándote nada más en que tengas un placer por el placer y no por la relación. Y nunca tendrás entonces una convivencia y amistad con otras personas. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y podemos ser libres de todas estas puertas que por alguna causa, por alguna razón, se abrieron en nuestra vida. Es el tiempo de cerrarlas. Si sigues en esa lucha, es el tiempo de cerrarlas. ¿Estamos listos para empezar a través del día de hoy? ¿Cuál es mi responsabilidad? Busca la raíz. Busca qué es, no el hecho de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es lo que te está impulsando para hacer eso? ¿Qué te está llevando? ¿Cuál fortaleza tiene el enemigo que hace que tengas esos argumentos que no son de Dios, son del enemigo, que generan ese tipo de sentimientos, de emociones o ese tipo de pensamientos que te están destruyendo? Es un tiempo para ser libre. ¿Estamos listos? Vamos a orar. El enemigo muchas veces quisiera llamar la atención. Tú tienes autoridad porque tú le perteneces a Jesucristo. No la tiene el enemigo. El enemigo, cuando sabe que en tu corazón te has definido, no va a seguir. Vas a cerrar, pero busca la raíz. ¿Cuál es la raíz que te ha llevado? ¿Cuántos tuvieron familiares que anduvieron en ocultismo? Mi tía famosa, claro, mi tía era bruja blanca, la del vecino era bruja negra. Pues como era mi tía, pues esa es blanca. Y era tremenda. Pues de ahí viene. Era la esposa del hermano de mi mamá. Pues de ahí vienen las maldiciones. Tus tíos, tus familiares, divorcio tras divorcio tras divorcio, pleito tras pleito tras pleito, y nunca se ha podido establecer una familia. Pues ve qué hay detrás, qué está establecido, qué raíces hay. No veas el problema. Jesucristo nos lleva a ver cuál es la raíz para arrancarla de nosotros y quitarla de nuestra vida. El problema no es en sí el pecado, sino la raíz que nos lleva a practicar el pecado. Tuviste un papá que era mentiroso. Decía 3 verdades y 100 mentiras. O tuviste una familia muy violenta todo el tiempo. Y ahora, pues, ya te sale por naturaleza. Y así que puedes echar ojo a lo que está, porque una vez que lo ves, tú vas a arrancar. Nadie lo puede hacer por ti, porque eres tú el responsable. Tú vas a arrancar en el nombre de Jesús esa raíz que te está llevando a actuar de esa manera.
y la vas a sacar de tu vida creyéndole a la palabra de Dios, creyendo que es más poderoso Dios que la fortaleza, creyendo que es más poderoso Dios que la opresión, creyendo que es más poderoso Dios que cualquiera que sea tu problema, el ataque, la ligadura, como llama, la atadura, porque no hay fortaleza que no sea destruida, porque es mayor nuestro Dios que cualquiera que sea la fortaleza. Yo quiero poner esta verdad en tu corazón. No hay demonio, no hay poder sobre Jesucristo, que es nuestra bendición y nuestra fortaleza. ¿Estamos listos para quitar de nuestro corazón y verlo? Y si no lo puedes ver hoy, tómate tiempo en la semana, porque es muy importante, porque fuimos llamados para ser libres. Y hoy estamos viendo pecado repetitivo y 3 maneras por las cuales el enemigo puede entrar en nuestra vida para que tengamos ese pecado repetitivo. No te sientas culpable, por favor. Eso es lo que hace, no viene de Dios. La culpa no viene de Dios. La condenación tampoco viene de Dios. De Dios viene la fe, viene la esperanza y viene el amor. No permitas que el enemigo entre culpándote, porque entonces no vas a poder ver la raíz. Te vas a ver tú como el culpable y no vas a ver a Jesucristo como la solución para tu vida. Entonces deja de verte tú, ve a Jesucristo y saca eso de tu vida. Saca ese espíritu que te ha querido oprimir, como esta mujer, 18 años. Esta sirofenicia, que su niña estaba siendo completamente atacada, gobernada, oprimida por ese espíritu. Y sé libre, porque eso fuimos llamados. Vamos a hacer una oración, pero tú la vas a hacer con tus palabras. Yo voy a orar, pero si te sirve alguna parte de lo que yo ore, qué bueno. Pero aquí lo importante eres tú, que tú eleves esta oración de tu corazón para con Dios y le digas a Dios: Señor, hay esto en mi corazón. No creo en nadie, no confío en nadie, no espero nada. Y vives aislado, vives con miedos, vives con rencores y hasta la amargura tocó tu corazón. Dile a Dios: Señor, quiero ser libre, quiero aprender a amar, quiero perdonar, quiero ya no estar cayendo en el mismo pecado. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Yo creo lo que dice tu palabra. Yo creo en tu poder, Dios Todopoderoso, que tu poder es mayor que cualquier poder que haya en los cielos y en la tierra. Y Señor, tu palabra, cuando yo la creo, empieza a tener un efecto en mi vida, y es la puerta que yo abro a tu presencia, a tu relación conmigo, a tu influencia sobre mi vida y sobre mi corazón, para romper, Padre mío y Dios mío, toda la obra que el enemigo ha hecho por tantos años en mi vida, en mi casa. Señor, tú me dices que renuncie. Algo que en un tiempo yo tomé como algo valioso, algo que yo quería conocer, el mundo oculto, el mundo de las tinieblas, sin saber a dónde me estaba metiendo. Cuando tú fuiste claro que no profundizáramos en eso, que no tocáramos eso, que tú nos dabas mucho más que todas esas cosas, que es tu presencia y tu espíritu. Pero en mi ignorancia, en mi descendencia, Señor, esto lo permití, esto lo acepté, esto lo creí. Y hoy, Señor, que veo que tuve esa creencia y lo veía como algo extraordinario, hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo eso que veía como algo valioso o importante. Lo rechazo, y toda esa influencia y toda esa raíz
la saco de mi corazón, porque no será nunca más un valor ni tendrá un significado importante en mi vida, porque el único Dios verdadero eres tú. Padre, vengo también porque enfermedad tras enfermedad. Crecí en un hogar donde siempre había enfermedad en mi madre, y se enfermaba y se enfermaba, y todo el tiempo tú obraste en ella y la sanabas, pero seguía otra enfermedad y luego otra enfermedad. Y Señor, todo eso fue lastimando, oprimiendo mi casa, y ahora el enemigo ha querido entrar a mi hogar a través de las enfermedades. Pero tú viniste, Señor, a mi vida y a la vida de mi casa para traer sanidad. Y yo creía ya como algo normal en las enfermedades, y ya lo veía como si fuera algo que era necesario que pasara. Y eso no viene de ti, eso no es tuyo. Señor, de ti viene la salud, la bendición, y tú eres mi sanador. Padre, esa enfermedad que entró en mi casa, cualquiera que haya sido esa raíz de enfermedad que acepté como algo normal, el día de hoy yo la rechazo en el nombre de Jesús y la saco de mi vida, de mi casa, en el nombre de Cristo. Y no tendrá poder, porque Jesucristo es mi sanador y el sanador de mi familia. Y te doy gracias, Jesús, porque has venido para sanar, para restaurar y para dar vida, y vida en abundancia. Señor, esos pecados repetitivos que han estado oprimiendo mi vida, que han estado queriendo gobernar mi vida y que todo el tiempo están ahí presentes, ya sea el miedo, el odio, el coraje, la mentira, la fornicación, el adulterio, la pornografía, cualquiera de estas cosas que ya hasta planeo, que ya estoy pensando, que ya es parte de mi naturaleza, el decir mentira tras mentira para arreglar, para que el centro de todo sea mi yo, que es ni siquiera soy yo, sino el enemigo de mi alma, que me quiere separar de ti. Y hoy que puedo ver este pecado repetitivo, yo renuncio al egoísmo tan grande. Yo renuncio a siempre querer tener la verdad. Yo renuncio a querer ser reconocido por arriba de todos. Yo renuncio a esa actitud de querer el aplauso de la gente y el reconocimiento de la gente, y ofreciéndole a la gente cosas que no son válidas, que no son ciertas, como si fueran ciertas, con una palabra firme o segura, cuando detrás de eso hay ignorancia, hay incompetencia, pero hay mucha manipulación. Y hoy que me puedo dar cuenta de esto que ha gobernado mi vida, que ha definido la manera en cómo hago las cosas, Señor, yo quiero ser libre. Quiero ser libre. Ya no quiero estar centrado en mí, ni ser el centro de la atención de todos. Me hiciste único, me hiciste especial, me formaste para tu gloria y para tu honra. Y hoy acepto que esto ha sido parte de mi vida, y yo renuncio en el nombre de Jesús. Y esa raíz que siempre fue el egoísmo, el estar yo en primer lugar, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Para que esté tu amor, está tu paz, está tu gloria, que es el gozo de mi corazón, sea lo más importante en mi vida, Padre. Te doy gracias, te bendecimos, Padre,
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.